Hola a todos, bienvenidos a este nuevo For Experiences FAQ. Son las 7:30 aproximadamente y bueno, pues vamos a empezar. Como sabéis, pues bueno, hoy la sesión va a ir de tema de operativa de noticias. Bueno, antes de nada, decir que no, esto no pretende ser ni mucho menos porque no habría tiempo suficiente en una sesión para enseñaros a operar noticias. Pero sí que, bueno, vamos a comentar varias cosas de cómo, de cómo se puede actuar delante de las noticias cuando estás operando y qué cosas hay que tener en cuenta, ¿no? Pretendo pues dar unas cuantas directrices. Ya sabéis que For Experiences FAQ pues, es un espacio de iniciación en el que vamos a ir adentrándonos en el mundo del Forex poco a poco. Esa es la intención. Bueno, vamos a ver un momento. Voy a comprobar que todo está bien y estamos en directo. En principio parece que sí, pero siempre sabéis que me gusta comprobarlo. Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir. Operativa de noticias. Vamos a ver. Eh, Hay multitud de noticias, ¿no? La persona que se introduce en el Forex, pues se da cuenta muchas veces rápidamente de que hay, bueno, el Forex es un mundo, digamos, un poco especial en ese sentido y hay multitud de noticias, ¿no? Van saliendo continuamente y es una de las primeras cosas que te dicen, ¿no? Hay que ir con cuidado con las noticias, hay que ser precavido, hay que estar siempre al tanto de los calendarios económicos porque esas noticias tienen una influencia directa y estos días pues estamos viendo ejemplos claros, ¿no? Entonces, al principio yo entiendo que hay gente que venga de otros mercados que las noticias quizás no tengan tanta afectación, pues esto sea una cosa que impresione, ¿no? Impresiona mucho normalmente y es una cosa bueno, es sobre todo una de las cosas que primero llaman la atención del Forex y de las que piensas, uff, Forex es un mercado muy complicado, hay que saber de todo, ¿no? Macroeconomía, microeconomía y tal. Bueno, tampoco es así exactamente. Es decir, nosotros podemos, digamos, operar en el mercado, bueno, pues teniendo cuatro reglas básicas y sabiendo cuatro cosas principalmente. No hace falta que nos convertamos en unos especialistas, ¿no? Eh, Vamos a hablar en general de las noticias, ¿no? Pero vamos a intentar, pues bueno, agruparlas un poco, segmentarlas un poco, para tener claro más o menos qué tipo de noticias nos podemos encontrar, ¿no? Eh, las principales, las que marcan muchas veces la tendencia en las monedas, en las divisas, son las noticias procedentes de bancos centrales. Las noticias sobre todo referentes a política monetaria, ¿no? Cambio de tipos de interés, todo este tipo de cosas. Estas noticias, normalmente estas decisiones se dan una vez al mes. Normalmente es el BCE el primer jueves de cada mes y la Reserva Federal creo que es cada miércoles, pero bueno, es una cosa que hay que ir validando con los diferentes calendarios, ¿no? Pero sí que una vez al mes, sobre todo al principio, pues hay una decisión de tipos de interés, ¿no? En la cual, pues, perdonad, en la cual pues es posible que veamos un cambio en los tipos de interés y eso tiene una afectación directa, ¿vale? Luego tenemos las noticias de los datos de organismos estatales, como institutos de estadística y bueno, diferentes datos, ¿no? Pero sobre todo, pues esto, datos de paro, de vivienda, de ventas, de consumo, de PIB, de todo este tipo de cosas, ¿no? Datos hechos por organismos estatales. También normalmente tienen una periodicidad mensual, acostumbran a tener una periodicidad mensual. Y por último, pues datos de entidades privadas. Hay datos de entidades y organismos privados que también el mercado sigue muy atentamente. Muy atentamente. Y un indicador claro de esto es los PMI. El PMI de servicios, el Purchase Management Index, ¿no? El índice de gestores de compra, que realmente, pues bueno, está hecho por una entidad privada y realmente tiene mucho seguimiento, es muy importante, sobre todo en economía norteamericana. Eh,
como hemos dicho, hay un número enorme de noticias, ¿no? Por lo tanto, es vital que nos proveamos, que nos contemos siempre con la referencia de un calendario económico. Intentar nosotros montarnos un calendario y tal, bueno, aparte de que es un trabajo, digamos, superfluo porque ya está hecho, pero es una tarea monstruosa, ¿no? Sobre todo si operamos diferentes divisas, porque entonces tenemos que seguir diferentes organismos, diferentes calendarios, ¿no? Y es algo muy, muy tedioso. Entonces, hay ya webs que realmente, de forma gratuita, pues te facilitan este tipo de cosas, ¿no? Este calendario. Recordar que en el capítulo de For Experiences que hablamos de rutinas de check-in, de rutinas de inicio, precisamente uno de los pasos era consultar el calendario económico y marcar los diferentes hitos pues, en nuestra plataforma de trading, ¿no? Os voy a enseñar, bueno, quizás un par de estas webs donde podemos ver, pues bueno, el calendario de una forma, creo yo, muy cómoda y muy, muy práctica, ¿no? Voy a enseñaros la primera web. Esta es la web que utilizo yo, que es Forest Factory. Creo que ya la comentamos en su día. Una web muy simple, te puedes dar de alta, te logas, te coloca ya la plataforma en el horario propio tuyo local, le das a calendar. Puedes ver los eventos de esta semana, puedes ver los eventos de hoy, puedes filtrar para qué economías, para qué monedas quieres ver los eventos, qué tipo de eventos quieres, yo siempre los pongo todos, y luego filtras pues las economías que a ti más te interesen, ¿no? Filtras las economías, por ejemplo, el día de hoy pues ya tenemos esto, ¿no? Hoy hemos tenido pues el Clayman de UK, podemos ver aquí que es el Clayman, ¿no? El cambio en el número de gente que, pues bueno, reclama el subsidio de desempleo. Podemos ver aquí incluso los datos anteriores, el actual, el pronóstico y el previo. ¿Vale? Esto, bueno, creo que lo hemos explicado una vez y seguramente lo debéis saber, pero bueno, vamos a hacer un repaso rápido. En el previo es el dato anterior. El pronóstico es lo que esperan los especialistas que salga y el actual finalmente es lo que sale. Normalmente no hay que solo que tener en cuenta que los datos sean superiores o sean mejores que el previo, sino que sobre todo respecto a qué peso o qué reacción hay, qué diferencia hay respecto al pronóstico, que es lo importante. ¿De acuerdo? Bien, una vez hemos terminado aquí, pues bueno, cada uno de estos podemos verlo. Los tenemos aquí marcados con colores dependiendo de su importancia. Yo normalmente la verdad es que sigo las de color rojo. Ahora dentro de 20 minutos tenemos al amigo Draghi que va a hablar. Vamos a ver, hablará en Frankfurt. Pues mira, abertura de los días culturales europeos. Bueno, es igual. Draghi parece que va a hablar y por lo tanto, pues bueno, cuando Draghi habla siempre hay que estar un poco atento, ¿vale? Estas son las noticias, digamos, fijas, las noticias que podemos ir viendo de forma regular. Pero claro, ¿qué pasa cuando pues tenemos noticias de forma irregular, ¿no? Noticias, digamos, sorprendentes, noticias que nos sorprenden. Estas ya sí que poco podemos hacer o poco podemos prever, ¿no? En este caso, pues bueno, cuando nos encontramos con una noticia de estas, la verdad es que influye bastante, digamos, la suerte, porque bueno, no podemos, digamos, evidentemente no podemos preverlo, ¿no? No podemos prever su evolución. De esto, por ejemplo, podemos tener un ejemplo muy claro hoy, ¿no? Hoy, antes de empezar el First Experiences FAQ, lo estaba repasando y bueno, ¿no? Ha salido una noticia, podemos ver los amigos de Bloomberg, ¿no? Parece que bueno, pues han llegado a un acuerdo por el tema del techo fiscal y parece que bueno, pues lo estoy haciendo en directo, porque realmente no había tenido tiempo de verlo. Han llegado a un acuerdo para, bueno, incrementar el endeudamiento, ¿no? Parece que salvamos el match ball de mañana, lo que no sé en qué condiciones, es decir, si solo es un aplazamiento
o realmente ya es algo con un poco más de peso, ya lo miraremos luego, ¿no? Pero bueno, a veces son noticias que te pueden sorprender, te pueden, digamos, afectar y eso sí que pues es difícilmente controlable, ¿eh? En el mercado, pues bueno, ha habido una cierta oscilación, la verdad es que me esperaba más, pero esto sí que son noticias que muchas veces pues no te no te avisan y por lo tanto, pues bueno, tienen cierto peligro. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando surge una noticia o de estas, digamos, irregular, de estas que no se anuncian o una de estas que se anuncian? Bueno, pues que se produce en cambio la volatilidad. Esa es la principal cosa que os debéis quedar, ¿no? ¿Qué pasa normalmente cuando se produce una noticia? Bueno, pues cuando se produce una noticia, los minutos antes se produce una disminución de la volatilidad por la gente que está esperando a que se publique el resultado y justo en el cual se produce la publicación, pues hay un aumento de esa volatilidad. Esto nos puede dar una situación en la que podemos vernos inmersos de forma involuntaria y que puede ser, digamos, relativamente peligrosa, que es los famosos slippage o los deslizamientos, ¿no? ¿Qué es un deslizamiento? Bueno, pues para eso vamos a compartir la plataforma, aunque muchos quizás ya lo sepáis, pero bueno, de forma rápida explicar un deslizamiento. Vamos a suponer que aquí puede haber una noticia, ¿no? Entonces, pues nosotros decimos, vale, vamos a ser la noticia al alza, pues nos vamos a colocar aquí, vamos a colocar aquí una orden, ¿no? De entrada. Vamos a entrar al mercado, ¿vale? Colocamos la orden aquí. Pero ¿qué pasa? Que en el momento en que surge la noticia, pues se producen multitud de compras, ¿no? Tú normalmente estás en una zona de seguridad un poco más alejada. En tu zona puede ser que no haya ninguna compra, y que haya compras pues más en esta zona de por aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Si tú has metido una orden, digamos, al mejor precio, lo que te va a pasar es que tu orden va a entrar al mercado, pero no se ejecutará al nivel que tú querías, sino que se acabará ejecutando aquí arriba, ¿no? Entonces, claro, eso te va a ocasionar pues que tú vas a entrar en una zona que no esperabas. Ese es el peligro, digamos, principal de operar con noticias, cosa que, dicho de paso, cuando uno empieza no la aconsejo. Incluso cuando uno ya tiene una operativa bastante madura, también es difícil de aconsejar, operar en noticias, pero bueno, se pueden hacer cosas, pero siempre con precaución y asumiendo pues que en algún momento te va a salir mal y en ese momento pues vas a perder una cantidad importante de pips, porque normalmente si es una noticia muy volátil, pues te puede pillar con el pie cambiado y eso es bastante duro, bastante terrible. Eh, Básicamente, una de las maneras, digamos, que puedes intentar evitar esto es entrar con una orden limitada, ¿no? Intentar entrar con una orden que no sea nunca más allá de un cierto precio. Si en el caso de que no estés dentro del mercado y tengas que entrar al mercado, ¿eso qué te va a suponer? Pues que puede ser probable que no te entre la orden. En el caso de que ya estés dentro del mercado, ¿qué te puede suponer? Si tú colocas un stop limitado, puede ser que este stop no te salte. Entonces seguirías dentro del mercado. ¿Qué pasa normalmente con las noticias? Muchas veces esto se hace porque muchas veces las noticias crean una gran reacción y luego vuelven. Por ejemplo, podemos ver aquí esta barra de aquí. Esto ha sido los datos de desempleo de UK. Aunque bueno, aquí ahora hablaremos porque hoy aquí ha pasado algo bastante extraño. Los datos de desempleo eran las 10:30. La barra de las 10:30 es esta, pero a nadie se le escapa. La barra de las 10:30 es esta, pero a nadie se le escapa que aquí hay alguien que sabía de antemano lo que iba a pasar. Al menos eso se intuye. De hecho, parece que hay una investigación abierta sobre este tema. Cuando hay, digamos, noticias en este momento y se produce un movimiento antes, es que alguien sabe algo o realmente alguien pues se le juega, digamos, todo, que me cuesta de creer, a una carta. Podéis ver aquí el movimiento que ha hecho. Si nosotros nos vamos a gráfico de un minuto, vamos a ver, y buscamos
la hora de las 10:30, si soy capaz de encontrarla. Exacto, bueno, ¿veis? ¿Veis aquí enorme barra de 1 minuto? ¿Vale? Y, y vuelta. Es decir, tú puedes, por ejemplo, si tú estuvieras a corto, podrías tener un stop limitado en esta zona. No se te hubiera disparado quizás por el sleep age. Perdón, a ver. No se te hubiera disparado por el sleep age. Pero al final ha acabado volviendo. Es decir, las noticias muchas veces son de ida y vuelta. Por lo tanto, bueno, es una opción más, ¿no? Eh, bueno, ahora me diréis, vale, vale, muy bien, ¿no? Pero hay un montón de noticias, es decir, esto es un continuo show, porque lo podéis ver aquí, yo normalmente siempre las marco, ¿no? Siempre las marco y vemos aquí, pues bueno, las diferentes noticias, cómo han ido y qué es lo que han supuesto, ¿no? Casi cada día hay. La verdad es que casi cada día hay. Hay días que no tenemos este tipo de referencias, pero por lo tanto siempre hay que tener claro a inicio de jornada dónde se sitúan para que no nos pille con el pie cambiado. Es decir, si estamos dentro del mercado cuando salga una noticia, podemos estar, pero siempre plenamente conscientes de ello. Lo que no puede ser es que nos pille fuera, ¿vale? Respecto a esto, pues bueno, vamos a ver, bueno, pues un poco qué tipo de noticias son las más importantes. Esto, bueno, va a criterio muchas veces de cada uno, con unos criterios, digamos, generales, pero sí que os voy a dar una serie de premisas, al menos son las que yo utilizo, y son los indicadores en los que yo más me fijo. De hecho, tenemos una herramienta que va a salir ahora próximamente, que es el Data Manager, que es la que estamos utilizando para analizar este tipo de noticias, para generar gráficos de este tipo de noticias y poder analizar su resultado. Yo creo que básicamente para saber la evolución, digamos, de una economía, yo me baso en tres noticias principales. El índice PMI de gestores de compras, el índice que os había comentado. Esto lo podéis buscar por internet, es muy fácil de encontrar. Es un índice privado que creo que sí, exactamente, lo genera una empresa que se llama Market. Y bueno, simplemente coge a gestores de compras, directores de compras de grandes empresas escogidos, digamos, y les pasa una encuesta para saber qué compras, qué nivel de compras van a hacer de cara a al periodo próximo. No sé si es el trimestre o bueno, no sé exactamente, ¿vale? Pero la idea es esta, es decir, coge al gestor de compras de la compañía X, la que quiera, ¿no? La que se ofrezca, porque claro, esto es un acuerdo mutuo que hay entre ellos, luego como contrapartida creo que ellos les dan precisamente datos del informe y otros datos macro que les pueden interesar sobre el mercado. Y bueno, pues les hace una encuesta sobre qué tipo de mercancías van a comprar, qué stock van a comprar y tal, ¿no? Y con esto pues se hace un índice que va de 0 a 100 y que el 50 normalmente significa el punto de equilibrio, más de 50 es expansión económica y menos de 50 es recesión. Entonces, pues bueno, el índice PMI de gestores de compras te da una referencia bastante clara de lo que opina el tejido empresarial que va a ser la evolución económica en los próximos meses. Es decir, un gestor de compras compra a sus proveedores lo que necesita para fabricar su producto, si cree que va a vender su producto, si no, no lo compra o compra menos, ¿no? Si cree que no va a colocar el stock que tiene, compra mucho menos. Por eso es tan importante, ¿no? Porque es una herramienta, es una manera de ver las previsiones que tiene el tejido empresarial sobre la evolución de la economía, ¿vale? El gestor de compras normalmente se divide en dos, el manufacturero y el no manufacturero, o el de servicios. Entonces tenemos aquí dos cifras diferentes, dos magnitudes diferentes con las que nosotros pues podamos comparar y esto nos ayuda un poco más pues a segmentar los resultados, ¿no? Gestor de compras. Luego el segundo que yo también pondría mucha importancia son los datos de desempleo. Por una razón básica, es decir, hemos tocado el tejido empresarial, pues ahora vamos a ver qué poder de consumo va a tener la gente, ¿no? ¿Cómo lo medias esto? Pues con los datos de desempleo. ¿Cuánta gente solicita el subsidio de desempleo? Es una manera de mirarlo. Como más gente haya, menos consumo habrá, se contraerá el consumo. Entonces esto también te sirve como referencia, digamos, tenemos la parte empresarial y ahora tenemos la parte privada, la parte personal.
que sería pues vendida por estos datos de desempleo. Y por último, yo lo que escojo y siempre miro son los datos de vivienda. ¿Por qué los datos de vivienda? Bueno, si tú hablas o escuchas o lees a muchos economistas, te dirán que la vivienda es clave en una economía. Es decir, una economía no arranca o no remonta si el sector de la vivienda no remonta. ¿Por qué? Porque primero, comprar una vivienda implica tener una alta dosis de confianza en tu futuro. ¿Por qué? Porque es un gasto, es el principal gasto que vas a tener en toda tu vida y es un gasto muy a largo plazo, es una deuda que contraes muy a largo plazo y por tanto debes tener una cierta seguridad y una cierta estabilidad. Eso es lo primero. Y segundo, cuando se compra una vivienda, la vivienda es un dinamizador muy importante de la economía. ¿Por qué? Porque esa vivienda pues hay que amueblarla, hay que equiparla, hay que ponerle cortinas, hay que comprar electrodomésticos, hay que comprar muebles, pues haremos, ¿no? Contrataremos un seguro. Es decir, crea y genera muchos flujos económicos, ¿vale? Alrededor de ella. Por eso, digamos, es tan importante. Otra opción, mm, quiero decir, por eso es tan importante y es un indicador bastante importante también del consumo. Y otro indicador que nos podría dar esto son las ventas de automóviles, porque precisamente, bueno, pues ventas de automóviles, pues es una decisión también que se reflexiona, que no se toma, digamos, la gente, digamos, de a pie normal no la toma a la ligera y es un gasto también relativamente importante, ¿no? Con estas tres cosas teníamos cubierto la parte del consumo y la parte del sector empresarial. Si a esto le sumamos, si quieres, porque yo creo que los datos macro, los datos de política monetaria y tal, pueden estar influidos por otras cosas, pero también al final acaban siendo influidos por tal como va la economía, porque no olvidemos que los tipos de interés es una de las maneras de abrir o cerrar el grifo y acelerar o frenar una economía en función de si la inflación se dispara o no. Entonces, yo creo que con estos tres datos, PMI, servicios y manufacturero, datos de desempleo y datos de vivienda, podemos establecer la salud de una economía y cómo va a ir esa economía en un futuro inmediato. Entonces, yo creo que estas son las tres cosas básicas que se pueden ver. A ver, datos de desempleo, también hay que ir un poco ojo con esto, porque por ejemplo en Estados Unidos tienes los datos de desempleo, pero hay un dato muy importante que son las nóminas no agrícolas, que es el Non-Farm Payrolls, que se da también cada mes y que tiene mucha incidencia en el mercado de divisas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay varios datos a veces referidos al desempleo. Luego, pues bueno, lo que os he dicho, también podemos incidir un poco en los datos de política monetaria y a nivel también de mercado de divisas nos pueden interesar también un poco los datos de balanza corriente, ¿no? El dato de balanza corriente, básicamente, lo que te indica es si un país está recibiendo flujos de fuera, o sea, su saldo es que está recibiendo flujos de capital de fuera o al revés, está saliendo flujos de capital suyo afuera, ¿no? Al exterior. Es decir, tener una balanza, una por cuenta corriente, una balanza por cuenta, los datos de balance por cuenta corriente negativos, quiere decir que para financiar los gastos de ese país está llegando dinero de fuera, que es lo que nos ha pasado aquí durante mucho tiempo. Si es al revés, pues quiere decir que no, que el PIB que tú produces es suficiente para cubrir todos los gastos que se producen en el país e incluso pues parte de ese PIB va fuera invertido en otros países, ¿no? En otros lugares. Pues hemos ya visto un poco esta introducción que hemos hecho sobre las noticias, sobre la operativa de noticias, que sobre todo hemos incidido en el tema del slippage. Eh, y ahora, pues bueno, os voy a explicar una pequeña, digamos, estrategia que a veces se puede utilizar y vamos a echar, como ya la semana pasada, un vistazo breve al mercado, que bueno, ha encajado la noticia esta parece de la solución, entre comillas, de la crisis de deuda, veremos hasta cuánto dura y vamos a ver cómo han reaccionado. Eh, Primero vamos a hablar de esto. Os he hablado del slippage. El slippage, digamos, es uno de los inconvenientes con los cuales nos podemos encontrar. Vemos ahora cómo el dólar, el dólar sí que ahora parece que está ganando terreno, y ahora está a punto de hablar Draghi, no lo olvidemos. Casi pues podemos hacer una aplicación práctica de lo que hablamos de las noticias. Vemos que el dólar evidentemente se ha girado y gana terreno en todos los pares.
de una manera más virulenta en algunos, como por ejemplo el euro dólar y la libra dólar. En cambio los demás pues parecen un poco más parados. Estrategias que se pueden utilizar. Bueno, vamos a utilizar por ejemplo, vamos a ver, voy a utilizar por ejemplo el gráfico, aunque sea semanal. Vamos a ver el gráfico del oro, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que estamos a punto pues de escuchar una gran noticia. NFP, Non-Farm Payrolls, conferencia de prensa de la FED, decisión de tipos, una de estas de este tipo, ¿no? Normalmente, ¿qué pasa? Es lo que hablábamos. Los minutos antes, las barras anteriores, ¿no? Incluso las horas anteriores, hay una falta de volatilidad. La gente sale del mercado a la espera de ver el resultado de esa noticia para luego volver a entrar a él. ¿Qué pasa con la reducción de volatilidad? Reducción de momento y vemos cómo el rango se estrecha, ¿no? Es muy característico, ¿no? Un rango más o menos estrecho. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, tenemos una opción, que es hacer lo que se llama popularmente un straddle. ¿Qué es un straddle? Bueno, un straddle es una combinación de dos operaciones, ¿no? Yo puedo coger y decir, bueno, no sé qué va a salir de la noticia, no sé qué resultado va a salir, si positivo o negativo. Francamente, me da igual. Yo lo que quiero es coger ese primer impulso que nos va a dar esa noticia, ¿no? Porque normalmente las noticias tienen un gran impulso inicial y luego un impulso menor, ¿no? Puedes ver un impulso inicial, una corrección y un impulso un poco menor, ¿no? Si es una noticia, digamos, que tiene un resultado bastante destacado. Si no, cuidado porque muchas veces se puede dar la vuelta, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues hacemos un straddle. ¿Qué es un straddle? Pues muy fácil. Un straddle podemos colocar aquí una operación de compra en este nivel, ¿vale? En la rotura de máximos, en caso de que salga la noticia y se dispare el par, a largos, con un stop pues en este nivel, y colocamos una operación a cortos pues aquí, con un stop en este nivel. Hay plataformas, creo, pasa es que no lo he conseguido esto montar y que funcione bien del todo, pero hay plataformas que te permiten hacer estas órdenes OCO, es decir, que una cancele a la otra, ¿no? Pues lo bueno es que si el par se te va para arriba, ejecute la orden a largos y inmediatamente me cancele la orden a cortos. Yo muchas veces lo hago manual, es decir, pongo el straddle y si se me va para arriba, inmediatamente lo primero que hago es cancelar la orden de cortos para que no se me dé la vuelta y me abra la orden a cortos luego. Y luego, pues ya cerrar la orden de largos. Yo personalmente no intento, si opero alguna situación de este tipo, lograr grandes ganancias. Muchas veces la noticia se va para arriba y sube un montón de pips. Yo prefiero conformarme con pocos pips, en el sentido pocos pips en el sentido de pocos pips respecto a los que quizás da el recorrido, pero muchos pips para mí, es decir, pips que igual me suponen el beneficio de un par de días. Entonces yo con eso ya firmo y cierro posición. Hay que ser, digamos, en este sentido un poco conservador porque en estos momentos de altísima volatilidad se te puede dar la vuelta y entonces sí que te puedes encontrar en un problema, digamos, interesante. Bueno, ya os he explicado lo que es el straddle y ahora pues lo he dicho, ¿no? Vamos a hacer un poco de refresco de cómo va la semana que vemos que está oscilando el euro dólar con el 35.50. El 35.50 está monopolizando, digamos, la oscilación del par. El sentimiento ZW, el CEU alemán, pues no fue, digamos, muy bueno, no tuvo una buena reacción, se desplomó, pero inmediatamente volvió a remontar, ya que el dólar tampoco está para tirar cohetes. Hoy se ha vuelto a desplomar delante de la incertidumbre aún de la solución del tema del techo de deuda y parece que aquí, pues bueno, ¿no? Hemos encontrado la solución al problema del techo de deuda y volvemos otra vez a la carga y volvemos a estabilizarnos en zona de línea de pivote de 1.3550. Libra dólar, bastante parecida, ¿no? Hay mucha correlación entre el libra dólar y el euro dólar, oscilando en la LTA de 2009 y lo podemos ver aquí pues como, bueno, igual, ¿no? Reacción, digamos, un poco de pánico con el tema del techo de deuda, media vuelta y subida. Y lo volvemos a ver en zona técnica semanal. Bueno, semanalmente lo podemos ver aquí también, ¿eh? Podemos ver aquí, ahora podemos tener una caída hasta esta zona o podemos ver un rebote hasta esta zona de aquí, más a largo plazo. Dólar yen,
si no ves el frente, muy lateral durante toda la semana y la verdad con pocos movimientos de amplitud. El único, pues bueno, movimiento quizás curioso movimiento este, que no ha ido a corto al dólar, sino a largo a las 2 de la tarde, cuando aquí, exactamente, perdonad, exactamente, a largo del dólar, a largo de dólar, exactamente. Ahora me cuadra, a largo de dólar. Hemos ido largos de dólar en toda la sesión americana. Y luego parece que nos hemos dado la vuelta y estamos corrigiendo como diciendo, bueno, no hay para tanto, ¿eh? No hay para tanto. Debía ya mascarse el acuerdo y por eso pues la gente se ha apostado claramente por ese acuerdo, ¿no? Pero bueno, parece que luego volvemos a los niveles, digamos, habituales. Dólar yen está metido aquí en esta figura que vemos que se va estrechando y veremos cuándo sale de aquí, porque están unos rangos intermedios que la verdad es que no son muy operables. El oro esta semana poco recorrido también ha dado, está en un lateral de indecisión, una indecisión y en un lateral causado también principalmente por el tema del techo de deuda, supongo, pero bueno, el dólar ya sabéis que es bajista y el objetivo es 1222 por ahora, ¿eh? Y el dólar australiano, pues bueno, un poco más de lo mismo. Esta semana está muy marcada por el tema del techo de deuda, sin duda, y veremos a partir de ahora cómo reaccionan los mercados, sobre todo cuando haya un poco más de claridad sobre las medidas concretas que se van a aplicar. Pero vemos aquí como 95.50 es un techo claro por ahora del dólar australiano. Bueno, pues creo que esto ha sido todo. Hemos visto un poco una introducción ligera a la operativa de noticias, ¿no? De cómo podemos operar en estas situaciones, o al menos cómo debemos enfrentarnos a ellas. Creo que es algo, bueno, muy a tener en cuenta y bastante importante, al menos eh, que no nos pille que no nos pille de improviso. Pues nada más, creo que hoy por hoy, bueno, 35 minutos ya más o menos es lo que va durando For Experiences FAQ, que la intención es que sea un espacio, digamos, que no se alargue mucho, que sea reducido, que sea una píldora que sea de interés. Vamos a ver un momento si tenemos alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa, y si no, pues ya cerraremos. Vale. Bueno, parece que no hay nada. Me sois muy tímidos y no hacéis preguntas. Por lo tanto, pues bueno, no hay mucho más que decir por hoy. Recordad que el viernes que viene tenemos, como siempre, Closing Bell. Ricardo González, estaré al lado de Ricardo González y de un invitado, ¿vale? Que ahora mismo no sabría decir cuál es, pero bueno, veremos a ver, pues hablaremos del cierre de mercados, hablaremos de cómo va el Forex, ya que la semana pasada tuve un problema técnico y no pudimos hablar de ello. Y hablaremos un poco también del tema este del techo de deuda, aunque se haya superado un poco, pues saber un poco qué es y tener un poco conciencia de lo que estamos hablando. Y nada, os emplazo a esto, al closing bell del viernes y si no, pues espero veros el miércoles que viene en nueva edición de For Experiences FAQ. Un saludo y nos vemos en la red.